A raíz de que he estado hablando bastante sobre Dios, o algún Dios, o los dioses, primero que nada, los creyentes que escriben aquí, por aquí en los comentarios, dicen, si te preocupas tanto de Dios, ¿será que crees que existe? No, en realidad no me preocupo Dios, porque no existe. Me preocupa la gente que cree en Dios y me preocupan las creencias en Dios porque acaban haciendo cosas como que la Daesh corte la cabeza o que un fanático cristiano mate a más de 70 personas, fundamentalmente a una serie de adolescentes en una isla en Noruega, que se supone que es un país civilizado, porque él considera que para salvar a la civilización occidental hay que matar jóvenes, porque así se lo dijo Dios. Si a mí me preocupan los dioses inexistentes por lo que hacen que la gente haga, por lo que la creencia en los dioses evoca como acciones de la gente o en la impunidad incluso que les da. Todos ustedes saben la impunidad que tienen los sacerdotes para la depredación de niños, la depredación sexual de menores de edad, porque siempre han estado protegidos por los estamentos políticos y económicos que tienen vinculación con la Iglesia Católica o con la Iglesia, con alguna iglesia protestante, da exactamente igual. En todas las iglesias, por desgracia, se ve esto. Y por eso en las cuestiones de carácter civil se han puesto en los últimos años cada vez más vigilancia sobre quien trabaja con jóvenes para garantizar que quiera trabajar con jóvenes porque le gusta ver a los jóvenes florecer y no porque sea un depredador sexual. Hay cada vez mejores mecanismos de tamiz para garantizar que la gente que trabaja con personas jóvenes lo haga por verdadera vocación y que no sean el pasto de los depredadores, excepto en las iglesias. Eso me preocupa. Pero no, viene la idea, no, tú como te preocupas por Dios es que crees en Dios. Mira, no. Y además otra vez volvemos al tema de ¿cuál Dios? Pero el último, el más común y el que me acaban todavía de volver a comentar hoy a través de Twitter, y deja ver si lo tengo por aquí, era que ser creyente y ser ateo es exactamente lo mismo, porque es igualmente posible que exista un Dios o que no exista un Dios. Y yo nado en las profundidades de unas aguas turbias. ¿Qué pasa en la cabeza de la gente para decir eso? Mira, te lo están diciendo respecto de una deidad. Cualquiera deidad a la que se refieran es un ser de un poder enorme, probablemente capaz de crear el universo entero. Y si crees en él, es lo mismo que no creer en él, porque hay iguales posibilidades de que existan ambos. A ver, vamos a algo menos tremebundo que un Dios creador dueño de todo el universo. La brujería. Creer en la brujería es lo mismo que no creer en la brujería, porque es tan posible que exista la brujería como que no exista. Las personas que me hacen este tipo de argumentos o que hacen este tipo de argumentos no lo aceptarían. Dirían, oye, no, a ver, no, la brujería está demostrado que no existe. No está demostrado. Existe una probabilidad, por pequeña que fuera, de que la brujería funcionara y existiera. ¿Y las hadas? Decir yo no creo que haya hadas es conceptualmente, intelectualmente lo mismo que decir yo creo que hay hadas, yo creo en las hadas. No, yo creo que son dos universos conceptuales bastante diferentes. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana que yo tengo no se ve ninguno de los efectos atribuibles a las hadas. Y por lo tanto todo parece indicar que los acontecimientos a mi alrededor son de carácter natural y no tienen la influencia de las hadas, de los gnomos, de los unicornios, de los orcos, de los trolls o de los leprechauns. Si es razonable no creer en una cosa que no tiene pruebas de su existencia. ¿No es más probable la existencia de los gnomos que la no existencia de los gnomos? Si analizamos la evidencia en ambos casos,
podemos ver que la evidencia para su inexistencia es mucho mayor que la evidencia para su existencia. Pero el nihilista me puede decir, no puedes asegurar con absoluta certeza que los gnomos no existan y no puedes demostrar la inexistencia de los gnomos. ¿Ya? Pero no creo en ellos porque la evidencia me parece que es suficientemente contundente. No, entonces tú eres igual que alguien que cree en los gnomos, o en el ratoncito Pérez, o en Papá Noel, o en fantasmas, o en la Ouija, o en el tarot. Si tú sostienes que creer en Dios es igual conceptualmente, tiene la misma validez fáctica de posibilidad real en el universo que conocemos, de ser y de no ser, tienes que admitir que es probable que el tarot pueda adivinar tu futuro. Porque creer en el tarot y no creer en el tarot serían conceptualmente diferentes. Cualquier persona razonable te dirá, oye, no, mira, es que hay evidencia contra la astrología y no hay evidencia a favor de la astrología, hay evidencia contra la homeopatía, no hay evidencia a favor de la homeopatía, hay una ausencia total de evidencia de vida después de la vida y por lo tanto creer en eso no es igual a no creerlo. El exigir la certeza absoluta es un juego filosófico que va entre la verdad y las verdades. Tú no puedes afirmar de manera categórica, según los filósofos y la gente que vive de esto, que el universo existe. Probablemente todo ocurre dentro de tu cabeza, incluso Descartes estaba equivocado. Bueno, probablemente ni siquiera puedes demostrar tu existencia propia. Cuando llegas a ese punto no hay realidad ni fantasía, hay un nihilismo absoluto en el cual no puedes conocer absolutamente nada. Pero vamos a lo que hace esta gente. Cuando tú te metes en esos espacios filosóficos, acabas diciendo, no se puede creer en nada. Ni siquiera pueden creer ustedes que yo existe en realidad y me están viendo por YouTube. Mejor soy cosa de su imaginación, en cuyo caso, ¿qué imaginación más torcida tienen? Pero bueno, vayamos a la forma en que se comporta la gente que utiliza este postureo de carácter filosófico. No, creer en Dios es igual a no creer en Dios. Descreer en la ciencia es conceptualmente igual a creer en la ciencia. Maravilloso. Y cuando te duele la cabeza, ¿qué haces? Me tomo un ibuprofeno. ¿Por qué? Bueno, porque hay estudios. ¿Y tú por qué crees en esos estudios? Si conceptualmente es igual creer que un ibuprofeno te quita el dolor que creer que no lo hace. Si es igualmente, es conceptualmente igual creer que la insulina no te evita morir de coma diabético o creerlo. Creerlo y no creerlo sería exactamente igual. Por eso es cierto que hay muchas evidencias a favor de que la insulina funciona, pero ¿y si no funciona? ¿Y si todo está en la cabeza de la gente? ¿Y si todo es las influencias paramagnético-mágicas de los creyentes que alteran el metabolismo de los diabéticos para que crean que la insulina o para que la insulina, cuando les aplican algo que creen que es insulina, ya resuelven su problema de metabolismo del azúcar? Son agujeros filosóficos donde la gente se mete a buscar soluciones, francamente, de debate de café. Puedes ganar el debate de café, pero cuando te levantas lo pagas. Porque sabes que el mundo, en realidad el mundo a tu alrededor funciona de cierta manera. Tiene una coherencia. El mundo a tu alrededor es consistente. Los conocimientos científicos tienen esa maravillosa ventaja, que tú puedes tomar los conocimientos de la biología y no se contradicen con los de la física, ni se contradicen con las matemáticas, ni se contradicen con la química, ni se contradicen con nada, sino que todos van formando un entramado de realidad sólida y coherente, en el que es razonable creer. Porque si estás dispuesto a no creer en él, te tienes que encerrar en tu habitación y meterte en el rincón hasta que te mueras. Pero, independientemente de que la realidad nos demuestra su coherencia, no hay una sola evidencia que haga creer en Dios. Evidencia. Y por lo tanto, la posición atea es mucho más razonable, mucho más lógica, mucho más racional, mucho más inteligente y mucho más científica que la del que dice, bueno, yo estoy abierto a la posibilidad de que Dios exista igual.
No puedo posicionarme hacia algún lado. A lo mejor no existe, lo más probable es que no exista. No. Tengo que situarme en el medio de la igualdad exacta de posibilidades. Mira, yo como lo dije alguna vez, porque me lo preguntan mucho además, ¿te podrían hacer creer en un Dios? Pues en algunos no, ¿verdad? Porque no están allí. Zeus vive en el Olimpo, subo al Monte Olimpo. O veo en Google Earth, Monte Olimpo, no está Zeus, pues no existe, porque no cumple el elemento clave de la definición de Zeus, vivir en el Monte Olimpo. Hay dioses que son totalmente absurdos y hay dioses que quizás podrían existir si no fueran dioses, que es lo que yo explicaba precisamente la semana pasada aquí mismo, respecto al Dios de Spinoza. Pero existe una mínima posibilidad de que tal vez existiera el Dios de los deístas. Pues sí, pero si es un Dios que no interactúa con la realidad, me da igual. Pero que el Dios de la Biblia, o el Dios del Corán, o el Dios de la Torah, o el Dios del Popol Vuh, o el Dios de los Rig Vedas, exista, no es posible. Y tenemos que admitirlo. No en favor de tratar de ser equilibrados, vamos a cerrar los ojos a la evidencia que nos da la realidad respecto de las propuestas que personas menos informadas que nosotros hicieron respecto de cómo funcionaba el universo. Si alguien sigue dispuesto a pensar que creer en Dios y no creer en Dios es igual, le exijo que crea en gnomos, en hadas, en troles, en orcos, en todos los seres de la fantasía, de todas las mitologías, de todo el planeta, porque no puede rechazar la posibilidad de ninguno de ellos. Y te digo una cosa, nadie puede vivir así. Así que esto no es más que postureo. ¿Ok?